Toutier quiere enviar un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a entrar en el momento en que la señora Lan creyó que por fin había encontrado la paz, hasta que una notificación del banco reveló que alguien había intentado modificar una cuenta antigua suya a sus espaldas. Lo que sucede después pondrá a prueba todo lo que han construido con tanto esfuerzo. Presten mucha atención y no aparten la mirada de la pantalla porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones porque los próximos acontecimientos serán aún más intensos y emocionantes. A la mañana siguiente la casa no se sentía feliz, se sentía estable. Y después de todo lo que habían pasado, solo eso ya era un milagro. Toutier se despertó por sonidos muy suaves. El agua corriendo en la cocina, el armario cerrándose con cuidado, una silla arrastrándose lentamente sobre el suelo. No había pasos apresurados, ni susurros de pánico, ni un teléfono vibrando como una alarma. Salió de la habitación y vio a la señora Lan sentada a la mesa, sosteniendo una taza de agua tibia con ambas manos, mirando por la ventana como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Uri estaba en la cocina tranquilo, como siempre leyendo una carta con una concentración que hizo que el estómago de Toutier se encogiera incluso antes de que él hablara. Él levantó la vista. «Es real», dijo. Toutier se sentó despacio. «Es una carta del banco». Uri asintió. «Piden una firma para actualizar la autorización de una cuenta antigua». Los dedos de la señora Lan se apretaron alrededor de la taza. «Yo no he tocado esa cuenta en años», susurró. Incluso había olvidado que existía. «Precisamente por eso es peligrosa», dijo Uri, sin dureza, solo con claridad. «Las cuentas antiguas son como puertas sin cerrar. La gente cree que nadie va a fijarse». Toutier se inclinó hacia adelante. «¿Qué dice exactamente la carta?» Uri deslizó el papel hacia ella. Hubo actividad reciente. No dan detalles por escrito, pero piden que el titular vaya en persona con documentos de identidad. El rostro de la señora Lan volvió a palidecer. No porque alguien estuviera enfrentándola, sino por el papeleo, esa cosa casi fantasma capaz de colarse en sus vidas sin llamar a la puerta. Toutier respiró hondo y despacio. «Está bien», dijo con voz firme. «Vamos hoy». La señora Lan parpadeó. «Hoy sí», respondió Toutier. «Si esperamos, tu mente empezará a girar alrededor del miedo. Y ya no vivimos así». Uri asintió levemente con una mirada de total acuerdo. «Vamos esta mañana. Llevamos los documentos. Hacemos las preguntas correctas. Cerramos el último riesgo». Los labios de la señora Lan temblaron. «Tengo miedo». Toutier estiró la mano sobre la mesa y apoyó la suya sobre la de su madre. «Lo sé», dijo con suavidad, «pero no tienes que hacer esto sola». La señora Lan bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas como si no mereciera ese consuelo. «No quiero ser débil», susurró. Uri habló en voz baja. «Esto no es debilidad. Es que tu sistema nervioso está alcanzando el ritmo después de muchos años de tensión. Tener miedo no significa que estés fallando». Toutier asintió. «Tenemos un plan, ¿recuerdas?» La señora Lan tragó saliva. «El plan...» La voz de Toutier se volvió más suave. «Y tenemos la palabra clave». La señora Lan exhaló con un temblor. «Oxygen». Uri dejó el llavero sobre la mesa. «Bien», dijo. «Y la usaremos antes de que cualquiera se sature». Se movió con precisión, sacando una carpeta del armario, copias de los documentos de identidad de la señora Lan, un comprobante de domicilio, una lista de preguntas ya impresa. Incluso tenía una checklist sencilla, como si hubiera hecho esto cientos de veces. Toutier lo miró. «Hasta escribiste las preguntas». Uri no levantó la vista. «Los bancos viven de guiones. Si no llevamos el nuestro, salimos con respuestas a medias». La señora Lan parecía avergonzada. «Ni siquiera sé qué debería preguntar». «Por eso estoy aquí», dijo Uri. «Y por eso tú también». Toutier se puso de pie y se puso el abrigo.
Vamos, dijo intentando parecer más valiente de lo que se sentía por dentro. Porque la verdad era que odiaba los bancos en ese momento. No por el dinero, sino porque los bancos significaban firmas. Y las firmas significaban lo fácil que alguien podía cambiar la forma de tu vida sin siquiera tocarte. El banco era luminoso de una forma fría. Suelos impecables, paredes blancas, mamparas de vidrio transparente. Personas haciendo fila en silencio con expresiones educadas. Era la vida cotidiana. Y precisamente eso era lo que lo hacía inquietante. Las cosas capaces de cambiar toda una vida podían ocurrir allí mismo, mientras en el mostrador de al lado, alguien solo venía a reemplazar su tarjeta ATM. La señora Lan apretó el bolso contra el pecho con los hombros tensos. Tutier caminaba a su izquierda, Yuri a su derecha, un triángulo de seguridad. En el mostrador, una empleada del banco lo saludó con una sonrisa ensayada. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles hoy?» Yuri fue el primero en hablar. La señora L recibió una notificación sobre actividad en una cuenta antigua. Dijo: «Necesitamos la información de la cuenta, verificar cualquier cambio reciente y actualizar de inmediato las medidas de seguridad y las autorizaciones». La sonrisa de la empleada se suavizó y dio paso a una seriedad profesional. «Claro que sí. ¿Podría mostrarme su documento de identidad, por favor?» La mano de la señora Lan tembló al entregar los documentos. Tutier observó con atención el rostro de su madre. Pudo ver la lucha que se libraba en su interior, miedo enfrentándose a determinación. La empleada tecleó durante un momento y luego se detuvo. «Veo una anotación en la cuenta», dijo con cuidado. Recientemente hubo una solicitud para actualizar la información de contacto. La respiración de la señora Lan se quedó atrapada. ¿Quién la actualizó? La empleada levantó la vista cautelosa. «No puedo revelar el nombre a menos que esa persona esté autorizada. Pero puedo confirmar que la solicitud no se completó porque no superó el proceso de verificación». Un escalofrío recorrió la espalda de Tutier. La voz de Yuri se mantuvo serena. ¿Qué verificación no pasó? No coincidía con los documentos de identidad, respondió la empleada, por lo que se marcó como alerta. La señora Lan se llevó una mano al pecho. Entonces, alguien lo intentó. Tutier apretó suavemente el brazo de su madre para mantenerla firme sin llamar la atención. Yuri se inclinó un poco hacia adelante. «Queremos reforzar la seguridad», dijo. «Autenticación de 2 factores, alertas inmediatas y una nota que exija verificación de identidad presencial para cualquier cambio». «De acuerdo», asintió la empleada. «Podemos hacerlo». Los ojos de la señora Lan se llenaron de lágrimas. «¿Puedo cerrar la cuenta?». La empleada parpadeó y luego asintió. «Sí, señora». Si desea cerrar la cuenta, necesitaremos confirmar el saldo y transferir cualquier monto restante. El corazón de Tutier se aceleró. Mamá susurró: «¿Qué es lo que te hace sentir más segura?». Los labios de la señora Lan temblaron. Miró el mostrador, los papeles, la luz blanca y brillante. Luego levantó el mentón. «Quiero cerrarla», dijo. «Hoy». Algo en el pecho de Tutier se aflojó. No por el dinero que iba a moverse, sino porque su madre estaba eligiendo la seguridad con su propia voz, ya no como un susurro. La empleada imprimió los documentos y los deslizó hacia ellas. «Solo necesitamos su firma aquí, aquí y aquí». La señora Lan miró el bolígrafo como si pesara demasiado. Tutier se inclinó hacia ella. «Mamá, respira». La señora Lan inhaló temblando. Luego susurró casi como una oración Oxygen. Yuri asintió mirándola con firmeza. «Bien, despacio, una línea a la vez». La señora Lan tomó el bolígrafo. Su mano temblaba pero se movía. Firmó una vez, luego otra y luego una tercera. Cada firma era distinta a las anteriores. Estas no estaban escritas desde la culpa ni el miedo. Estaban escritas para proteger. Cuando terminó, la empleada recogió los documentos. «Listo», dijo con suavidad. «La cuenta se cerrará hoy.
Recibirá la confirmación por correo y añadiré una nota de alerta por fraude en el sistema para cualquier solicitud futura. La señora Lan soltó un aliento que había estado conteniendo durante años. Toutier se sorprendió al verse sonriendo apenas con los ojos llenos de lágrimas. La voz de Yuri se mantuvo serena. También queremos confirmar que no haya cuentas vinculadas, transferencias automáticas ni usuarios autorizados. La empleada revisó. No hay cuentas vinculadas, confirmó. No hay ningún usuario autorizado registrado. La señora Lan cerró los ojos por un momento y el alivio se extendió por su rostro. Cuando los abrió seguían húmedos pero más tranquilos. Toutier apretó suavemente la mano de su madre. «Lo hiciste», susurró. La voz de la señora Lan se quebró. «Yo lo hice». Cuando salieron del banco, la luz suave del invierno cubría la acera. Clara pero delicada, no agresiva. De pronto Toutier se dio cuenta de que durante todo ese tiempo había tenido los hombros tensos casi hasta las orejas. Se obligó a relajarse. La señora Lan alzó la vista hacia el cielo. «Me siento más ligera», susurró como si temiera que decirlo en voz alta pudiera hacerlo desaparecer. Yuri asintió. «Porque cerraste la última puerta que quedaba abierta». Toutier dudó. ¿De verdad era la última puerta? La mirada de Yuri se encontró con la suya. «Es la última puerta de papeleo que conocemos. Por eso seguimos revisando una por una con calma. No desde el miedo, sino desde la disciplina». La señora Lan se secó la mejilla con un pañuelo. «Lo siento», dijo de repente. Toutier parpadeó. «¿Por qué?» «Por necesitar que me tomaras de la mano durante todo esto», susurró la señora Lan. «Una madre debería tomar la mano de su hija, no al revés». La garganta de Toutier se cerró. Mamá dijo en voz baja: «Hoy tú también me tomaste de la mano. Me elegiste otra vez, y eso es suficiente». La señora Lan tragó saliva. «Estoy intentando aprender a hacerlo». Yuri las miró a las dos. «Entonces marquemos este momento», dijo. «Algo pequeño, algo normal». Toutier frunció el ceño. «¿Cómo?» Yuri señaló al otro lado de la calle una cafetería pequeña y tranquila con grandes ventanales y sillas sencillas. «Tomar un té. 10 minutos. Sin conversaciones pesadas. Solo para demostrar que la vida sigue». La señora Lan dudó. Toutier reconoció el viejo instinto regresando. No relajarse. Algo podría pasar. Toutier apretó suavemente la mano de su madre. «Nos sentamos cerca de la ventana», sugirió. «Para que puedas mirar hacia afuera si así te sientes más tranquila». La señora Lan asintió despacio. «Está bien». Cruzaron la calle juntas y por primera vez en mucho tiempo Toutier notó algo que antes no se había atrevido a mirar. Su madre caminaba sin sobresaltarse ante cada sonido. No era perfecto, pero era mejor. Dentro de la cafetería eligieron una mesa junto a la ventana. La señora Lan sostuvo la taza caliente entre ambas manos, mirando el vapor elevarse como una promesa. Yuri se recostó en la silla en silencio, dejando espacio para que las dos mujeres respiraran. Toutier observó a su madre con atención. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Los ojos de la señora Lan volvieron a humedecerse, pero esta vez las lágrimas ya no tenían pánico. Orgullosa susurró y triste. Toutier asintió. «Esas dos emociones pueden existir al mismo tiempo». La señora Lan la miró de reojo. «¿Todavía tienes miedo de que vuelva a derrumbarme?». Toutier se quedó en silencio un momento. «Honesta». «Un poco», admitió. «Pero menos que ayer». La señora Lan asintió despacio, aceptando esa verdad sin discutirla. Luego extendió la mano sobre la mesa y hizo algo que antes casi nunca hacía: tomó la mano de Toutier primero. «No volveré a hacer que tengas que competir por mí», susurró. La respiración de Toutier se detuvo, porque esa frase no era una promesa dramática. Era muy silenciosa. Y las promesas silenciosas que se cumplen con constancia son la forma que toma la sanación.
Se quedaron en la cafetería solo unos minutos. La señora Lan sostuvo la taza con ambas manos observando el vapor elevarse. Toutier miró cómo los hombros de su madre iban bajando poco a poco, como si su cuerpo estuviera aprendiendo minuto a minuto que nada malo iba a pasar. Al final la señora Lan susurró casi sorprendida: «Mis manos ya no tiemblan». Toutier asintió. «Eso es progreso». «Es muy pequeño», admitió la señora Lan. Yuri respondió con calma: «Lo pequeño es como el sistema nervioso vuelve a aprender». La señora Lan miró los dedos de Toutier entrelazados con los suyos. «Lo digo en serio», murmuró. «No volveré a hacer que tengas que competir por mí». Toutier tragó saliva. «Quiero creerte», dijo con sinceridad. «Solo necesito tiempo». La señora Lan asintió. «Te mereces ese tiempo». Yuri miró el reloj. «Volvamos a casa. Nos preparamos. Mañana terminamos lo del banco». El rostro de la señora Lan se tensó. «Todavía tenemos que volver». «Sí», dijo Toutier con suavidad, «para cerrar la última puerta». De regreso en casa, Yuri extendió los documentos por toda la mesa de la cocina: identificaciones, comprobante de domicilio, la notificación del banco y una checklist corta con su letra ordenada. Toutier la recorrió con la mirada. «Otra vez escribiste las preguntas». Yuri no levantó la vista. «El banco tiene su guión. Nosotros llevamos el nuestro». La señora Lan se sentó despacio, apoyando ambas manos planas sobre la mesa. «Me da vergüenza», confesó. «Debería haber manejado mejor mis finanzas». Toutier negó con la cabeza. «Mucha gente tiene cuentas antiguas olvidadas», dijo. «Sobre todo cuando la vida se vuelve complicada». Los ojos de la señora Lan se llenaron de lágrimas. «Lo normal ya no se siente normal para mí». Yuri señaló la checklist. «Pedimos la fecha y la hora del intento, qué datos fueron objetivo y un resumen del expediente. Luego añadimos capas de protección, una contraseña verbal de confirmación, verificación presencial para cualquier cambio, activar alertas. Y la cuenta ya está cerrada». La señora Lan se quedó mirando fijamente las líneas del papel. «¿Y si es alguien conocido para mí?» Toutier mantuvo la voz tranquila. «Entonces no suponemos nada. Registramos los hechos». Yuri asintió. «Las emociones después. Primero la evidencia». La señora Lan susurró: «Oxygen». Toutier puso su mano sobre la de su madre. «Oxygen». Esa noche hicieron todo a propósito, de la forma más sencilla posible. Yuri cocinó algo caliente y reconfortante. Toutier puso la mesa. La señora Lan removía la sopa con movimientos cuidadosos, como si mantener las manos ocupadas impidiera que su mente regresara a la culpa. Después de cenar, Yuri dio un golpecito suave al cuaderno. «Chequeo de 10 minutos. Cada uno lee una frase». Toutier leyó la suya. «Difícil, mi cuerpo todavía se sobresalta. Me siento segura con ustedes. Necesito dormir». La voz de la señora Lan tembló, pero se mantuvo firme. «Difícil, culpa, seguridad». Hoy pude tomar la mano de Toutier. «Necesito valentía para mañana». Yuri asintió una vez. «Difícil ver cómo se abren heridas antiguas». «Seguridad gracias a la estructura. Necesito paciencia». Luego cerró el cuaderno. «Listo». La señora Lan se acercó al estante de la sala y acomodó el marco de la foto, una foto de Toutier cuando era niña, para que quedara mirando hacia la puerta. Luego se dio la vuelta con los ojos húmedos. «Quiero que esta casa te recuerde a ti primero», susurró. La garganta de Toutier se cerró. «Gracias, mamá». La señora Lan se sentó a su lado en el sofá, más cerca de lo habitual. Su mano descansó suavemente sobre el antebrazo de Toutier. «Antes pensaba que amar era dejar la puerta siempre abierta», dijo la señora Lan. Toutier la miró. «Y ahora...» La voz de la señora Lan se quebró, pero se sostuvo. «Ahora creo que amar es elegir a la persona correcta, incluso cuando la culpa grita». Toutier asintió despacio. «Ese es el tipo de amor en el que puedo confiar». A la mañana siguiente fueron temprano. Yuri se acercó al mostrador y colocó la notificación sobre la mesa.
Recibimos este aviso. Necesitamos detalles sobre el intento de actualización y queremos cerrar la cuenta hoy. La empleada tecleó y luego se detuvo. Veo una solicitud en línea marcada con alerta, dijo con cuidado. Intentaba actualizar la información de contacto. La respiración de la señora Lan se quedó atrapada. En línea, nunca usé banca en línea para esa cuenta. Precisamente por eso se marcó, respondió la empleada. La verificación no se completó, así que no se realizó ningún cambio. Toutier se inclinó hacia su madre. Alcanzaron una puerta cerrada, susurró, y no se abrió. La mano de la señora Lan empezó a temblar. Oxygen respiró. Toutier cubrió con su mano los dedos de su madre. Oxygen. Yuri se mantuvo firme. Podemos recibir un resumen del expediente, la fecha, la hora y qué datos fueron el objetivo. Podemos imprimir el resumen, dijo la empleada. La impresora empezó a funcionar. La señora Lan se quedó mirando la pantalla, parpadeando una y otra vez. Entonces, alguien intentó meter la mano en mi vida, susurró. Sí, dijo Yuri, y hoy usted recupera la llave. La empleada regresó y deslizó el papel sobre el mostrador. Yuri lo leyó rápidamente y asintió. Añadan una contraseña de verificación verbal. Exijan verificación presencial para cualquier cambio. Activen las alertas y luego cierren la cuenta. La empleada asintió. Podemos hacerlo. También recomendamos activar una alerta de fraude si le preocupa, añadió. La señora Lan levantó la vista con la voz temblorosa pero decidida. Me preocupa, quiero proteger mi vida. La empleada deslizó una hoja informativa sobre la mesa. Si le preocupa el uso indebido de su identidad, explicó, puede considerar una alerta de fraude o congelar su crédito. Eso ayuda a evitar que se abran nuevas cuentas sin su autorización. La señora Lan miró el papel como si estuviera escrito en otro idioma. No sé cómo hacer esas cosas, admitió. Yuri respondió con suavidad. Iremos paso a paso. Después de esto sacamos su informe de crédito, activamos la alerta de fraude y actualizamos contraseñas. Una sola tarde, sin prisas. Toutier asintió. Y pegaremos la lista en la nevera, dijo para no olvidar nada. La señora Lan soltó una risa temblorosa. Ustedes dos hacen que todo parezca manejable. Porque lo es, dijo Yuri. Ese es el punto. El pasado parece enorme porque es difuso. Cuando lo conviertes en una checklist, se hace más pequeño. Los documentos quedaron frente a la señora Lan. Ella tomó el bolígrafo. La mano temblaba, pero la mandíbula estaba firme. Firmó. Luego firmó una vez más. Cuando terminó, la empleada dijo: la cuenta se cerrará hoy. Cualquier saldo restante se transferirá a la cuenta principal. Cualquier cambio requerirá verificación presencial con documentos. La señora Lan soltó un largo suspiro. Yuri hizo una última pregunta. Por favor, confirme que la dirección principal en el expediente es correcta y añada una nota: no realizar cambios sin documentación presencial. Hecho, dijo la empleada. Cuando se levantaron para irse, la señora Lan se detuvo en la puerta y miró a Toutier con los ojos llenos de lágrimas. No, susurró. Toutier sonrió entre lágrimas. No lo hiciste. Afuera el aire era frío, pero el cielo estaba abierto. Yuri habló en voz baja. Hoy usted demostró algo. La señora Lan abrió los ojos. ¿Qué cosa? Que la culpa ya no está al volante, dijo Yuri. La señora Lan se volvió hacia Toutier y tomó las manos de su hija entre las suyas. Te elijo, susurró, y seguiré eligiéndote incluso en los días difíciles. La garganta de Toutier ardió. Apretó las manos de su madre. Entonces, seguiremos construyendo, susurró. Muy despacio, un día normal a la vez. Mientras caminaban hacia el coche, el teléfono de la señora Lan vibró. Una notificación automática confirmaba la solicitud de cierre de la cuenta. Miró la pantalla y luego a Toutier. Por primera vez no se sobresaltó. Sonrió. Pequeño pero real. Y Toutier lo entendió: el pasado no desaparece. Solo pierde la llave.
Tras firmar un acuerdo estricto de no contacto, la señora Lan esperaba sentir alivio. Pero esa paz frágil se rompió cuando un sobre del banco advirtió sobre actividad reciente en una cuenta antigua y olvidada. Con Tutier y Yuri a su lado fue al banco para aclararlo. La empleada confirmó que hubo un intento en línea de actualizar la información de contacto que no superó la verificación, demostrando que alguien había intentado alcanzar una puerta de papel. En lugar de entrar en pánico, la familia siguió el plan de seguridad: solicitar el expediente, activar alertas, exigir verificación presencial, establecer una contraseña verbal y cerrar la cuenta ese mismo día. La señora Lan usó la palabra clave Oxygen para mantenerse calmada y firmó con determinación. Afuera admitió que no había huido y que había elegido a Tutier una vez más. Tutier lo comprendió entonces. El pasado no había desaparecido, simplemente había perdido la llave. Chúng ta làm tất cả những gì có thể để Thế còn tối đi thế nào được? trả lại tiền sở chân trả chậu. Năm cái về thì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Việt Tiêu và Linh sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ánh mắt của người. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Đúng nào. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Ít mẹ ăn rùa hơn Mọi à. thứ phải diễn Ăn ra rùa. trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Đó sẽ làm mọi Đéo để không lần không lắm cái thứ mình nhá. Tối 8 giờ. không để tự tiêu là 68 ấy. mọi thứ và nghĩa nhìn Linh Vợ đi không ấy? mỉm cười bí ẩn có thể trên môi. Vậy Chắc không đâu. chúng ta có thể cẩn thận. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, chúng ta Đi, sẽ thế còn mày có vợ đi không thì không biết đường. Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng Nhìn mày cũng tiền nói á. cá tính. Mọi thứ Ý dường là như bà. đã được ăn bài nhưng dẫu phải Yeah. có thể sớm nhận ra âm mưu chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào những âm mưu không thể ngờ tới. Nói nói. Thật